Hola, bienvenidos a Presentaciones Fructíferas, el canal para aquellos profesionales del agro que quieren dar presentaciones memorables y efectivas y además disfrutar el proceso. Soy Malu Sapiola y en este podcast te comparto experiencias y aprendizajes de más de 25 años de hablar en público en diversas áreas del sector agropecuario. Si estos contenidos te son de utilidad y querés que te acompañe en el proceso de implementarlos, en la descripción del episodio tenés un link a Calendly para reservar una reunión 1 a 1 conmigo, gratuita, y ver si te puedo ayudar. Muchas veces al armar una presentación queremos armar también ayudas visuales. La pregunta acá es, ¿cómo las armo? ¿Por dónde empiezo? Hoy vamos a hablar sobre 6 tips para armar recursos visuales efectivos. Allá vamos. Como decíamos, es muy común armar ayudas visuales para acompañar nuestra presentación. PowerPoint, digamos que es la más común, hay otras, ¿no? Ahora, el punto a tener en cuenta acá es que justamente lo que armemos debe ser una ayuda, un apoyo visual, no la presentación en sí. Nosotros, o sea, vos vas a hacer la presentación, el presentador, la presentadora. El PowerPoint o la ayuda visual que uses será solo eso, y debe ser solo eso, una ayuda, un complemento. Y tenemos que asegurarnos que este complemento sume, que sea una verdadera ayuda, no que nos hunda. Y vamos a ver 6 lineamientos básicos, entonces, a tener en cuenta para que una ayuda visual sea efectiva. El primero tiene que ver con el contenido. Y esto depende de cada uno, ya lo fuimos viendo en episodios anteriores, ¿no? Puntos a tener en cuenta para seleccionar qué contenido incluimos, qué contenido dejamos de lado y cómo estructuramos esa presentación, ¿no? Esas ideas, esos mensajes claves. Eso es tarea que hacemos previamente, ¿no? Ahora, lo importante es que hagamos un último, evaluación de este contenido. Pasemos este contenido por un último filtro. Y acá me gusta la idea de usar el principio KISS. K-I-S-S. Que son las siglas en inglés para Keep It Simple, Stupid. O sea, traducirlo en español, mantenerlo sencillo. Lo vamos a dejar ahí. Mantenerlo sencillo. Cada uno de ustedes sabrá qué contenido es el que justamente tiene que estar en esa ayuda visual. Lo importante es que dejes solo lo relevante. Si no suma al objetivo que buscas con esa charla en particular, sácalo. Una vez que elegiste qué dejar, trata de que haya solo un mensaje por diapositiva. Acá menos es más, no podemos meter todo en una. En un episodio previo hablábamos de cómo ajustarnos al tiempo que nos asignan, ¿no? Y decíamos que uno de los factores es el número de diapositivas. Yo ahí les tiraba unos números promedios a apuntar. Acá lo importante es tener en cuenta que si una diapositiva tiene 8 mensajes y pretendemos pasar el 50% de la información que queremos con una diapositiva, no es real pensar o considerar eso una sola diapositiva, sino que literalmente tendrán que ser 8. ¿Sí? Entonces, seamos sinceros con eso. Cuando yo hablaba de número promedio de diapositivas, hablaba de diapositivas efectivas, ¿no? Que transmitieran ese mensaje clave individual. Y acá otro punto que ya mencioné, creo que salió en otros episodios, es acordate que la audiencia no puede leer y escucharte al mismo tiempo. Entonces, cuanto más tengan para leer en esa diapositiva, menos te van a escuchar. ¿Sí? Volvemos al punto principal de este segmento. Como decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación. Así que acuérdense, mantener el contenido
simple, sencillo. El punto 2 tiene que ver con la plantilla y el formato general que le vamos a dar a esa presentación. Es importante que la presentación o esta ayuda visual, ¿no?, tenga coherencia, tenga consistencia a lo largo de las distintas diapositivas. Que no sea un collage de cosas todas pegadas que no tienen repetitividad, ¿sí? Entonces, usar una plantilla le da coherencia a esa ayuda visual, le da esa consistencia entre formatos y alineación de objetos, digamos, en las diapositivas, ¿no? Ayuda a que todo sea más simple, fluya mejor. Ahora, si vas a usar una plantilla, es importante que la elijas desde el principio, antes de ponerte a volcar el contenido en el PowerPoint específicamente, ¿no? Y yo me centro en PowerPoint porque es lo que más manejo. Ustedes, cada cosa que yo digo, aplíquenla al formato o a la plataforma que usen para hacer sus ayudas visuales. Establecer esta plantilla desde el principio te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿sí? Te va a ahorrar mucho tiempo. Y con respecto a cuál elegir, ahí la elección es tuya. Hay montones. Hay veces que quizás ya tenés la plantilla de tu empresa u organización para la que trabajás, o quizás tenés tu plantilla propia, si tenés tu propia marca. Pero lo importante es que la pongas ahí desde el comienzo. Y si no tenés que usar una plantilla en particular, podés crear vos una usando la diapositiva maestra de PowerPoint para asegurarte que el diseño que incluyas, no sé, si quieres ponerle un logo, un dibujo, una imagen, salga en todas las diapositivas automáticamente. Y que también ahí le podés setear el tipo de letra, el tamaño de letra que quieras usar en tu presentación y también los espacios que quieras dejar entre, por ejemplo, el título y el texto. También podés definir en esa diapositiva maestra, incluso si tenés una plantilla, ¿no?, si querés ponerle un pie de página, si querés ponerle el número de diapositiva o no. Esto depende de cada uno. A lo mejor necesitas tener el número de diapositiva para saber en cuál diapositiva vas a lo largo de la presentación. Lo que acá sí recomiendo es no poner número de diapositiva de tantas. Por ejemplo, diapositiva 5 de 25 o 5 de 45. Porque eso puede generar, digamos, ansiedad en la audiencia. Una cosa es que vos digas, bueno, 5, la audiencia no sabe si tenés 5 más, 20 más o 48 más. ¿Tá? Ahora, si vos le pones 5 de 90, por ejemplo, en una presentación, quizás una clase de 3 horas, van a estar pensando, uy, todavía nos faltan 90 diapositivas. Y yo ya, no. Tratá, o sea, si lo necesitas, ponele solo el número. Es mejor si no le pones nada, porque es una cosa menos que está ahí distrayendo, ¿no? Pero si te suma, para asegurarte de cumplir con los tiempos, poner el número, pero sin poner tanto de tantas, ¿sí? Esto de usar el máster, la diapositiva maestra, les va a ahorrar un montón de tiempo te vas a asegurar consistencia en tu presentación o en tu ayuda visual. Ahora, otro punto, que la plantilla tenga viñetas no implica que todas las diapositivas que vos armes deban tener viñetas. De hecho, es mejor si podés usar otras estrategias para organizar y estructurar el contenido que no sean las viñetas. Cada tanto, una diapositiva con viñetas, cuando querés justamente enumerar determinados puntos de una idea principal o mostrar distintos pasos de un proceso, bueno, genial, ahí suman y un montón. Ahora, no sientas que la única forma de armar una diapositiva es con un título y viñetas. No. De hecho, hay otras que son mucho más efectivas, ¿sí? Usando una imagen y texto al costado, en el espacio en blanco, suma mucho más que tener todas las diapositivas con viñetas. Y también otro punto importante es elegir el tamaño de las slides desde el principio, porque cambiarlo más tarde puede terminar en distorsiones de imágenes o texto o distribución del contenido en las diapositivas. ¿Por qué digo esto? Ahora generalmente uno abre PowerPoint
y el tamaño por default es 16:9, ¿no? Tamaño panorámico. Pero quizás tenés una presentación que ya tiene unos años, donde se usaba el tamaño estándar, la relación 4:3, y no encaja con la 16:9. Entonces, importante es ajustarla al tamaño panorámico desde antes de empezar a trabajarla y seguir desde ahí. ¿Y por qué digo ajustarla al 16:9? Porque ahí te permite explorar mejor y aprovechar mejor las pantallas que usamos hoy en día, ¿sí? Y los proyectores que usamos hoy en día. Dejarla en 4:3 pone en evidencia que es una presentación de otra época. Bueno, colores y contrastes, el punto 3. Con respecto a los colores, lo que tenemos que buscar es un buen contraste. O sea, que el texto se lea bien sobre el fondo del slide. Obviamente, el tema del color es personal. Y acá sé que voy a desilusionar a la mitad más uno de mi audiencia, pero nunca me van a ver armar una presentación con un fondo azul y letras amarillas. Muy difícil. En general, diría que hay dos opciones: fondo claro y letras oscuras, o fondo oscuro y letras claras. Cualquiera de las dos opciones funciona. Diría que el fondo negro con letras blancas tiene más contraste, per se, y también te enfoca más a vos como presentador, ¿no? Lo que sí vale tener en cuenta es que si el lugar donde vamos a dar la charla está muy iluminado, o sea, hay mucha luz de fondo, hay veces que vas a un salón y no se puede controlar bien la entrada de luz por las ventanas y demás, ahí la del fondo blanco y letras negras siempre va a ser mejor que la de fondo oscuro. Tiene como mejor nitidez cuando hay luz en el ambiente. Entonces, bueno, lo dejo ahí planteado. Cualquiera de los dos funciona. Lo importante es que haya contraste entre el fondo y el texto. Un punto a considerar en colores es ojo con combinar verde con rojo. Y muchas veces, por ejemplo, cuando es muy típico cuando hacemos gráficos, ¿no? Que usamos verde, no sé, una barra verde, una barra roja. Bueno, ojo con combinar, tener estos dos colores en un mismo gráfico, porque las personas daltónicas en general no distinguen bien estos colores. Entonces es mejor combinar, no sé, rojo con azul o verde con azul o rojo y naranja con amarillo. Ahí dependerá de la gama de colores que tengas en la presentación. Pero bueno, me parecía importante traerlo acá a colación para asegurarnos que la audiencia puede distinguir los colores que estamos usando. Y bueno, un punto adicional a esto es chequear que haya armonía, ¿no? Entre los colores. Y ojo con los fondos muy recargados. Muchas veces hay plantillas que tienen fondos con degradé o distintas intensidades de un mismo color. Nada, de vuelta, sobre gustos no hay nada escrito. Acá cada cual es libre de elegir el fondo que quiera, pero acuérdense del principio KISS. Manténganlo simple. Cuanto más simple, cuanto menos recargado esté el fondo, sobre todo de tu diapositiva, mayor contraste va a haber con el contenido que quieras poner. ¿Tá? Bueno, el punto número 4 tiene que ver con el tamaño y el tipo de letra. No hay mejor receta para el fracaso de una presentación que asegurarte que tu audiencia no puede leer el texto de tus diapositivas. En cierta medida, el tamaño de letra que vayas a usar depende del tamaño de la sala. Pensá que lo que vos escribís en la diapositiva lo tienen que poder leer las personas sentadas en la última fila de tu audiencia. Porque si solo lo pueden leer hasta la quinta fila, ¿para qué lo pones? ¿Ah? Quiere ser que no es clave. Entonces, es importante tener eso en cuenta. También pensalo cuando diseñes una presentación para una charla virtual. Como regla general, recomiendo entre 44 y 36 de tamaño para los títulos y después para el texto entre 28 a 24 y no menos de 22.
Una excepción es para fuentes o referencias. Ahí sí, quizás le pongo 18. O si sumás algún link que querés dejar en la presentación, lo pongo ahí 18, 16. Esto funciona bien en presenciales y también en virtual para compartir pantalla. Ahora, en presencial me tiro más a los límites superiores, digamos, trato de poner el texto lo más grande posible, porque muchas veces no sabes si va a haber una super pantalla o a lo mejor llegas a un lugar y hay un proyector que proyecta más chiquito, viste, que no tiene tanta definición y entonces lo dejan como una pantallita más chiquita. Entonces, ante la duda, tratar de poner el texto lo más grande que puedas. Para virtual, quizás tenemos una ventaja, porque ahí está bueno chequearlo como se ve en modo presentación en tu computadora. Ojo acá, si tenés un monitor más grande, ¿no? Usa como referencia el más chico, o sea, el de tu computadora, porque no todo el mundo tiene monitor grande. Entonces ese es un punto también a tener en cuenta. Con respecto al tipo de letra, que sea fácil de leer. Eso es lo principal. Cada uno verá, quizás tiene algún tipo de letra ya definido por la empresa, ¿no? O por la organización para lo que trabaja y bueno, ahí no tenés mucho poder de elección, pero si podés elegir, mejor que sea una sans serif, tipo, no sé, Calibri, Arial, Lucila Sans, o sea, sin las que tienen la patita abajo, ¿no? O sea, como la Times New Roman, esas no. Porque todas esas que tienen serif, o sea, esa patita abajo, hace que sea más difícil de leer el texto escrito en ese tipo de fuente. Tampoco uses todo mayúscula ni todo resaltado. A veces sí está bueno resaltar alguna palabra o términos, ¿no? Importante que querés que la audiencia se focalice o se lleve. Bueno, ahí sí, resaltalos, pero solo esos términos. En negrita, podés usar negrita o podés usar otro color. ¿Sí? Yo muy frecuentemente uso un color para resaltar esos términos importantes o esas ideas claves que quiero justamente resaltar. Pero si pones todo en el mismo color, y no todo es importante. ¿Tá? Entonces, sí usar negrita o otro color para resaltar solo las cosas importantes. Bueno, el punto número 5, las imágenes. Una imagen dice más que 1000 palabras y está buenísimo sumarlas a nuestra presentación. Ya haremos después otro episodio hablando de gráficos y tablas, ¿no? Acá me voy a referir más a las imágenes en general. Lo que sí es importante que estas imágenes que sumemos sean de buena calidad. Y un punto clave, recortarlas, no estirarlas. Y voy con un ejemplo. Nunca me voy a olvidar cuando daba clases en una materia de primer año de agronomía en la UCA y los alumnos tenían que presentar, armaban un trabajo en grupo y tenían que cada grupo presentarlo al resto de sus compañeros. Un grupo un día puso una foto de una vaca, pero el lugar que les quedaba era más ancho que alto. Entonces, ¿qué hicieron? Estiraron la foto para cubrir toda la parte de abajo del slide. Bueno, ¿para qué decirles? La vaca parecía más un perro salchicha que una vaca. Y no queremos que pase eso. Que las vacas sean vacas. Otro ejemplo, en la misma materia, un grupo quería hacer entrar el mapa de Argentina en la mitad de la página de la diapositiva. Bueno, les quedó un poco exageradamente ancho el país. Parecía, sí, que hubiera la misma distancia entre la bahía de San Borombón y la cordillera que de Santa Rosa, La Pampa, hasta Ushuaia. No queremos eso tampoco. ¿Tá? Entonces, moraleja, siempre agrandá y achicá una imagen desde el angulito, ¿sí? Desde los ángulos, respetando las proporciones. Y una vez que la tengas al tamaño, digamos, que querés, ahí sí la cortás, la recortás para que encaje donde la querés poner. Pero porfa, no la deformes. A no ser
obvio que sea por motivos artísticos, ¿no? Que quieras hacer una vaca salchicha, pero si no, no la deformes. Tené eso en cuenta y agrandala respetando las proporciones. Para posicionar las imágenes en la diapositiva es muy útil pensar en la regla de los tercios. Si te gusta la fotografía, seguramente escuchaste hablar de la regla de los tercios, ¿no? Es la regla que se usa mucho en fotografía para composición de una imagen. Y acá es como, imagínate, 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales que parten la pantalla, digamos, o en este caso la diapositiva, en 9 rectángulos con 4 puntos de cruce. Bueno, esos 4 puntos de cruce son los puntos donde deben resaltar o donde debes encuadrar los elementos principales de la composición. Y si tenés una persona, quizás en los 2 puntos de la derecha o los 2 puntos de la izquierda, ver dónde la encajás, pero seguramente va a tener mayor efecto que si la pones en el medio o corrida de estos puntos. También posicionar una imagen siguiendo estos 4 puntos de cruce le da más aire a la composición, ¿sí? Deja que respire. Los espacios en blanco son útiles y suman liviandad, digamos, para el ojo que está tratando de hacerse una idea de eso que le queremos mostrar, ¿no? Entonces, bueno, de vuelta, regla de los tercios, tenemos estos 4 puntos, dibujen, hagan la prueba, y tenemos estos 4 puntos donde podemos ubicar los objetos para justamente hacer foco. Y el último punto, el punto número 6, tiene que ver con las animaciones. Las animaciones son súper útiles, pero cuidado que si se usan en exceso pueden marear a la audiencia. Yo personalmente uso mucho aparecer para ir mostrando, por ejemplo, en las slides donde uso viñetas, para ir mostrando puntos de a uno a medida que voy hablando, porque si mostrás todos de golpe, la audiencia no escucha y lee a la vez. Se ponen a leer lo que pones y no te escuchan. Entonces pones un punto, mientras ellos van leyendo, vos vas hablando sobre ese punto en particular. Después pones el siguiente y así a medida que vas hablando. También uso desaparecer. Quizás tengo, por ejemplo, una figura compleja y pongo figuras o cuadrados, rectángulos arriba, ¿no? En blanco, y que voy haciendo desaparecer a medida que voy explicando o que voy llevando a la audiencia por el viaje de entender esa figura o gráfico, por ejemplo. Esa es una herramienta muy útil para ayudarlos a procesar y entender un gráfico complejo por partes y no que cookie se lo pones ahí de golpe y no saben a dónde mirar o cómo interpretar eso que le pusiste adelante, ¿no? También me gusta usar mucho desvanecer, volviendo a la idea esta de los bullets, cuando dejas distintas ideas, ¿no? Distintas líneas de ideas. Entonces la muestro, después la desvanezco y aparece la siguiente resaltada. Entonces, de esa forma quedan las ideas que ya comenté como más clarito, con menos contraste, y centro la atención de mi audiencia en la nueva idea que aparece con más contraste del texto con el fondo. Acuérdense, cuanto más contraste tengo, más foco, ahí va el foco de mi audiencia. Siempre podés usar alguna animación más llamativa si querés mostrar, no sé, como un titular o mensaje clave. Pero, ojo, no abuses. Acordate que menos es más. Usa las animaciones de forma cuidada para que sean efectivas, no para que mareen a la audiencia. Otra decisión que tenés que tomar es si las pones para que funcionen con el clic del mouse o para que salgan de forma automática, ¿no? Ahí cada una tiene sus pros y sus contras. Podríamos hacer, no sé, un episodio solo de animaciones, ¿no? Aunque es medio difícil describir las animaciones sin verlas, pero a lo que voy es que hay mucho que tiene que ver con animaciones. Lo importante es que las explores y que, de vuelta, uses tu criterio para poner las que sumen, para evitar confundir o distraer mucho a tu audiencia. Usalas de forma controlada.
Digamos, ese es el punto que quiero que te lleves de este punto número 6. Tienen que ayudarte a guiar a donde querés que esté el foco de tu audiencia en esa presentación. Bueno, entonces, resumiendo, la ayuda visual es eso, una ayuda. No debe ser la presentación por sí misma. Él o la presentadora siempre vas a ser vos. Debes mantener la ayuda visual simple para que sea efectiva. Recordemos a Leonardo da Vinci que dijo: la simplicidad es la máxima sofisticación. En este episodio vimos 6 puntos a considerar para armar una ayuda visual efectiva. El primero, elegir con criterio el contenido, idealmente no más de un mensaje por diapositiva. El segundo, si usás patrones o plantillas, elegílo desde el principio. Y lo mismo para el tamaño de las slides, ¿sí? Si es la relación 4:3 o 16:9. Elegí colores que tengan buen contraste. Ahí el gusto está en cada uno, pero lo importante es que tengan buen contraste y que el fondo sea lo más simple posible. Número 4, usa tamaño de letra acorde al que tanto peso le querés dar a ese texto y un tipo de letra que sea legible. Acordate que se tiene que leer bien desde la última fila. Punto número 5, una imagen dice más que 1000 palabras. No la deformes. Usa la regla de los tercios para armar la composición de cada diapositiva. Y número 6, saca máximo partido de las animaciones, pero no marees a tu audiencia. Para asegurarte que el PowerPoint es una verdadera ayuda, asegúrate de que cada diapositiva sume y que no distraiga a tu audiencia. ¿Qué tanto tiempo le dedicas al diseño de tus ayudas visuales? ¿Tenés presente la idea que menos es más? Te invito a que la próxima presentación que armes seas muy crítico con el contenido que dejas, lo prepares de una forma simple y consistente, asegurándote de que todo se vea bien desde la última fila para que la audiencia te pueda seguir, entender y recordar el mensaje que les comunicaste. Si te resulta interesante este contenido, no te olvides de suscribirte para que te lleguen de manera automática los próximos episodios. También te invito a que me dejes 5 estrellitas en la plataforma donde me escuches o like en YouTube, así podemos llegar con este contenido a más gente. Si querés que te acompañe a implementar estos consejos, reserva una reunión gratuita 1 a 1 desde el link que hay en la descripción del episodio. Comentarios y sugerencias, bienvenidos. Muchas gracias por estar en este episodio, a poner los tips en práctica y nos vemos en el próximo. ¡Chao!